que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra vida cotidiana. Y charlando un poco esta mañana con el equipo de producción también, nos quedamos asombrados de dos casos, ¿no? La recuperación, en primer lugar, lo vimos al actor Carlos Calvo, después de tener 2 accidentes cerebrovasculares, estar bien, estar haciendo gimnasia, y por otro lado el impacto que todavía causa la situación en cuanto a la salud de Gustavo Cerati, ¿no? Y siempre es bueno desde los medios de comunicación hablar de este tipo de problemas para tomar conciencia de la prevención con respecto a los accidentes cerebrovasculares. Vamos a recibir al doctor Luciano Esposato, es director del Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Favaloro. Luciano, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lorena? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctor. La verdad es que queremos charlar con usted utilizando estos dos casos que son de personalidades, de famosos que la gente tiene en su mente, en su memoria, de lo que ocurrió en dos polos, ¿no? Por un lado, Carlos Calvo con una recuperación realmente excelente de una persona adulta, y por el otro, bueno, la situación también compleja y preocupante en el estado de salud de Gustavo Cerati. Sabemos que son dos casos totalmente distintos, pero para tener en claro por qué, doctor, a veces y por qué causas podemos ver una persona que se puede recuperar rápidamente y otra que quizás, bueno, cae víctima, ¿no?, de los efectos de un accidente cerebrovascular. ¿Cómo podemos empezar a explicarle a la gente estos dos polos, doctor? Bien, yo creo que para que la gente se ubique un poquito en el tema, sobre todo para los que no son médicos, el ataque cerebral se produce cuando una arteria del cerebro se tapa o se rompe. En el primer caso se produce un infarto, igual que el que se produce en el corazón cuando se tapa una arteria coronaria, y en el segundo caso se produce una hemorragia cerebral por el pasaje de la sangre de esa arteria rota hacia el cerebro. El accidente cerebrovascular o ACV tiene un espectro muy amplio de severidad o de gravedad. Puede ser un cuadro muy leve, que incluso hasta reversible en muy pocos minutos o segundos, o puede ser un cuadro catastrófico de esos que terminan en estado de coma permanente o incluso en la muerte, ¿no? O sea que, más que nada, el motivo por el cual algunas personas se recuperan y otras no, en principal medida es por la severidad inicial que ha tenido ese accidente cerebrovascular. Obviamente es muy importante la rehabilitación, porque gracias a las técnicas actuales de rehabilitación que han mejorado muchísimo en la última década, hay personas que hace unos años no podían rehabilitarse y ahora pueden reinsertarse en sus actividades de la vida diaria y ser hasta totalmente independientes. Yo pensaba, doctor, por supuesto usted hablaba y destacaba los grados de ACV, ¿no?, del accidente cerebrovascular. Depende si una persona tuvo una vida sana, una vida, no hablamos de deportistas, sino que no fumaba, no tomaba drogas. Esa persona va a tener mayores posibilidades con un buen tratamiento luego de tener un ACV, de estar bien, de ver, como decíamos en un principio, una persona adulta recuperada, pero tiene que ver eso, una vida sana, una vida sin drogas, sin alcohol, o no tiene nada que ver. Sí, por lo general el estilo de vida que uno ha tenido y la aportación de factores de riesgo, que es, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el consumo de algunas drogas, el estrés y el alcohol, influyen más que nada en el riesgo de tener un ataque cerebral, de tener una ACV, no tanto en la capacidad de recuperación. Pero obviamente un cerebro que nunca fue sometido a la toxicidad de las drogas o del alcohol, sí, definitivamente va a tener mucha más capacidad para recuperarse que un cerebro que sí estuvo expuesto a todas esas sustancias. O sea que en cierta medida la vida sana sí ayuda a recuperarse mejor después de la ACV. Claro, yo creo que debido a estos casos de famosos la gente toma más conciencia y se pregunta, doctor, lo veo en la vida cotidiana con familiares y amigos que consultan, ¿cuáles son los síntomas? Si lo puedo prevenir, ¿no? A usted le habrá pasado en el consultorio de mucha gente que quizás se lo preguntó, si esto se puede prevenir, uno se lo puede ver venir o no, o sea, ¿cómo puede actuar una persona que empieza a sentir algunos síntomas? Bien, por ahí me voy a extender un poquito en esta explicación, pero la pregunta me parece muy importante y hay que abordarla como para que la gente la pueda entender. En primer lugar, hay síntomas que nos permiten reconocer un ataque cerebral rápidamente, y el secreto es, a través del conocimiento de esos síntomas, consultar rápidamente, porque hay un tratamiento que se puede administrar en las primeras horas de la ACV y tiene un impacto
absolutamente directo sobre la capacidad de recuperación posterior. Es decir, cuando se tapa una arteria se administra una sustancia por vía intravenosa que destapa esa misma arteria y hace que el infarto que se iba a producir en el cerebro ya no se produzca y esa persona no quede discapacitada de por vida. Entonces, los síntomas que hay que reconocer son la pérdida de fuerza en forma súbita en un brazo, en una pierna o en la mitad de la cara, la incapacidad para hablar o para entender lo que nos están diciendo, problemas visuales como perder la visión en un ojo o en la mitad del campo visual, y después, más raramente, cuadros como inestabilidad, vértigo, falta de coordinación, por lo general que ocurren todos juntos. Y ¿a cualquier edad, doctor? Porque a veces uno puede pensar que uno es joven y le pasa eso y bueno, está estresado, o sea, eso hay que prestar atención a cualquier edad. Absolutamente. Por supuesto que es mucho más frecuente a partir de los 55, 60 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Y una cosa muy importante en cuanto a qué nos expone a tener un ataque cerebral, como dijimos, la presión alta, la diabetes, el colesterol, que son los factores de riesgo clásico, pero también hay arritmias cardíacas que es importante reconocerlas. Uno, si se toma el pulso, nota que va latiendo con cierta regularidad. A veces hay arritmias como la fibrilación auricular que si uno la detecta puede usar antiarrítmicos o puede usar drogas que hacen que la sangre esté más diluida y evita que se formen coágulos en el corazón que después viajan hacia el cerebro y terminan tapando una arteria. O sea que es muy importante tomarse el pulso, tomarse la presión arterial, consultar al médico con frecuencia porque la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir. Bien, doctor, la verdad que quiero agradecerle muchísimo toda esta explicación que no es para nada extensa porque los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad de hablar de las enfermedades y de clarificar y a veces, creo que a usted le debe parecer lo mismo, podemos ser como comunicadores un disparador para que la gente tome conciencia y consulte a los médicos, ¿no? Que me parece lo más importante en este caso. Absolutamente, es un papel muy importante el que tienen ustedes, tanto para la prevención como para el tratamiento, como para evitar las secuelas del accidente cerebrovascular, así que les agradezco mucho. Luciano, como siempre, un placer tenerlo en el programa, muy amable, ¿eh? Bueno, hasta pronto. El doctor Luciano Esposato es director del Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Favaloro. El accidente cerebrovascular cada vez más común y frecuente, pero como ustedes los han escuchado, a los médicos, a los especialistas, siempre hay que concurrir y preguntar ante cualquier síntoma. 22 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Esto es el Magazine de América. Pueden comunicarse con nosotros al 4779-1190. Es nuestro